Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Antropología Filosófica, cursada 2021. En la clase de hoy vamos a ingresar en la historia grande de la antropología filosófica, de acuerdo a lo que veníamos diciendo, y tras recorrer una serie de hitos de la historia específica de la antropología filosófica en las dos clases anteriores, y vamos a hacer una presentación general de este filósofo bastante desconocido, bastante tergiversado, tratando de conocerlo justamente a partir de una selección de pasajes de sus propias obras, es decir, a través de las fuentes. Este filósofo es Johann Gottlieb Fichte. Vamos a hablar un poco de la vida, de las obras, de lo que sería la periodización, el periplo intelectual, digamos así, de Fichte, de cómo ha sido recepcionado, por supuesto también, y vamos a internarnos en una suerte de reconstrucción general de, de la doctrina de la ciencia. ¿Sí? Doctrina de la ciencia es el nombre con que Fichte caracteriza a su propia filosofía, y vamos a ver una serie de ítems, de puntos principales para tener en cuenta a modo de panorama de ese sistema filosófico que está pergeneando Fichte y trabajando y retrabajando entre 1794 y 1800, y que de alguna manera nos va a servir de sustento, referencia o base para la lectura de las fuentes que hemos seleccionado en esta ocasión, dado que justamente la primera fuente que tenemos, que es la reivindicación de la libertad de pensamiento, Fichte la escribe hacia 1793, y la última fuente de Fichte que vamos a analizar, El destino del hombre, es del año 1800. Entonces, vamos a hacer una reconstrucción de esto que se llama doctrina de la ciencia para tener en cuenta la matriz filosófica desde la cual está pensando Fichte, y complejizar en torno de una serie de cuestiones que, a nuestro entender, conciernen al meollo de su filosofía, ¿no? A la sustancia, a lo que está pensando, a cómo se está posicionando en ese momento histórico del desarrollo tan importante de la filosofía, que no es simplemente un estar ahí entre Kant y Hegel como un simple espectador. De modo que trataremos de que esta clase sirva de presentación general, pero también de introducción de una serie de conceptos y de problemáticas que tienen que ver con la propia lógica de producción de Fichte, con qué está pensando, hacia dónde está pensando, y justamente detrás también, o delante, como se quiera, ¿no? Las metáforas espaciales son muy traicioneras en filosofía. Va a ir apareciendo gradualmente, a nuestro entender, la cuestión propia, la pregunta propia de la antropología filosófica, ¿qué es el hombre? Y entonces, si podemos dimensionar eso, es probable también que podamos ver cuál sería el aporte de Fichte a esta historia general, amplia, de la antropología filosófica. Y también me parece que es interesante para esta propuesta trabajar, conocer, eh, dedicarle tiempo a este filósofo bueno, realmente tiene una obra súper interesante, súper compleja, pero que genera toda una serie de cosas eh, que me parece que vale la pena valorar, por lo menos. Bien, dicho esto, a modo de presentación muy general, vamos a introducirnos un poco más entonces en la vida y en la producción filosófica, nombrando una serie de cosas importantes. Pero no quisiera
entrar en un detalle excesivo de esta cuestión, porque son datos que en realidad ustedes los pueden encontrar en cualquier libro o en una página de internet, sino más bien tratar de ofrecer una suerte de hilo conductor para que vayan aflorando cuáles son las problemáticas que Fichte está pensando en el desarrollo de su trayectoria intelectual. En primer lugar, lo que diría es, en cuanto a la vida, simplemente es que ha tenido un origen humilde, ¿no? Nació en 1762, una familia campesina, pudo educarse con suerte porque un noble financió sus estudios, pero bueno, en determinado momento ese financiamiento se corta y entonces justo ese momento de problemas económicos que lo van a ir acuciando prácticamente toda su vida. En ese momento, en 1790, Fichte declara en una carta que se ha convertido, ha descubierto la filosofía de Kant por el encargo de un estudiante que le pagaba como profesor particular, ¿no? Como docente privado. Y entonces el descubrimiento de la filosofía kantiana le ha generado un entusiasmo, una conversión muy particular. Esto es en 1790, pero curiosamente, ¿qué filosofía kantiana o qué parte de la filosofía kantiana es la que le produce tanta alegría a Fichte? Bueno, particularmente es la crítica de la razón práctica. No la crítica de la razón pura, no la crítica de la facultad de juzgar o crítica del juicio, sino la crítica de la razón práctica. ¿Y por qué? Bueno, porque descubre en ella una fundamentación de la libertad que le permitiría, ¿sí?, filosofar más allá del determinismo. Es decir, que ofrecería efectivamente una superación del determinismo, ese concepto de libertad kantiano. Y al mismo tiempo, para esta época, Fichte tiene una muy fuerte entusiasmo y alegría por los hechos acaecidos con la Revolución Francesa. Es decir, para él la Revolución Francesa sería una expresión cabal de ese acto de libertad y de liberación, ¿no? Es decir, en otra de las cartas dice algo así como, así como nos liberamos de la cosa en sí, del dogmatismo, del determinismo, nos liberamos del yugo del despotismo gracias a la Revolución Francesa. Y entonces escribe una serie de textos, ahí apenas pocos años después de 1790, que son conocidos como escritos de revolución y que son celebratorios de la Revolución Francesa. Entre ellos, uno de los que tenemos para leer, que se llama Reivindicación de la Libertad de Pensamiento, y que publica de manera anónima en 1793. Recuerden que también justo para ese momento están los edictos de censura y los edictos de control sobre qué se publica y qué no se publica, sobre todo en materia religiosa. Bueno, este texto junto con otro que se titula Contribución para la rectificación del juicio del público sobre la Revolución Francesa, Fichte los publica anónimamente. Publica también un texto que es el que lo va a llevar a ser famoso, que es el ensayo de una crítica de toda revelación, porque ese texto, que es un poquito anterior, en realidad es un texto sobre la religión, ¿no? Y el público en ese momento está esperando el pronunciamiento de Kant sobre el tema de la religión. Este pronunciamiento se demora, se va a producir finalmente con el famoso texto de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, pero Fichte le lleva, se va a Königsberg y le lleva a Kant un ejemplar de su escrito, y entonces Kant se ve que le gustó o le cayó bien Fichte, y entonces se lo dio a su editor para que lo publique. Lo publicaron, pero salió anónimo por un error, y eso hizo que el texto por un tiempo muy breve pase como
si fuera de autoría de Kant, y en realidad siendo de Fichte, hizo que Fichte alcanzara la fama. Esta fama, hacia 1794, lo va a llevar a que sea llamado en Jena, a la ciudad de Jena, a ocupar la cátedra de filosofía que deja vacante Reinhold. Acá 1794 es este otro momento importante de la vida de Fichte para marcar. Porque acá construye efectivamente o explicita, termina de explicitar, se puede ver por supuesto en obras anteriores, en reseñas, cómo va construyendo en el marco de la discusión que se genera con los llamados kantianos con los kantianos que están reconstruyendo el sistema de Kant y entonces se enfrentan a una serie de problemas, entre ellos cómo unificar ese sistema que por un lado tiene una razón teórica o pura teórica y por otro tiene una razón pura práctica, y entonces cómo se unifica, desde dónde, y Fichte interviene en ese tipo de discusiones proponiendo prácticamente su propio sistema, ¿no? Que es la doctrina de la ciencia. Y entonces publica ya en 1794 sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, un opúsculo de 7, 8 parágrafos, y luego su obra probablemente más conocida, de la que vamos a hablar después, que es el fundamento de toda la doctrina de la ciencia. Y este es el momento, lo que podríamos llamar la primera elaboración de su propio sistema. Una primera elaboración que va a durar poco. Una vida vertiginosa, cargada de un montón de cosas, lleva a que Fichte desarrolle las partes particulares de su sistema en los años siguientes, entre 1796, 97, 98, y entonces quiere escribir un derecho, quiere escribir una ética. Y justamente entre 1796-97 es la doctrina del derecho, de la cual también vamos a leer. Pero justo acá también se da lo que podemos llamar una segunda etapa de elaboración una reelaboración de su sistema, con una obra de la cual también vamos a hablar después, que es la doctrina de la ciencia Nova Método, que son en realidad cursos que dio Fichte entre 1796 y 97, donde expone su sistema, pero de otra manera. Y eso se vuelca en lo que será probablemente las obras más conocidas de Fichte, publicadas en una revista que él mismo hacía, que es la primera introducción en la doctrina de la ciencia y la segunda introducción en la doctrina de la ciencia. Van a encontrar entonces doctrina de la ciencia por todos lados. Todo venía con un vértigo impresionante, con un éxito maravilloso. Las clases de Fichte eran de un poder retórico, persuasivo, de una conmoción en el público realmente impresionante, hasta que, como todo venía tan bien y tan vibrante, empieza rápidamente el ocaso con una serie de hechos desafortunados. Entre ellos lo que se conoce como disputa del ateísmo, en donde por un texto que Fichte publica en esa revista que les mencioné, esta revista que mencioné que él editaba, se desencadena la disputa del ateísmo. ¿Sí? Lo acusan de ateísmo. Y él, en realidad, como sospecha algo de polémica en ese texto, le escribe un texto propio, como antecediendo al texto de Forberg, que es el que supuestamente defendería el ateísmo en el kantismo, digamos así, y en vez de calmar las aguas con su propia posición, genera también toda una serie de polémicas y demás. Para esta época, además, Kant publica diciendo que la doctrina de la ciencia no es kantismo, no es la continuación ni la superación de su filosofía ni nada por el estilo, y tiene una serie de conflictos muy fuertes Fichte con los estudiantes, con las agrupaciones de estudiantes y demás, cuestiones que
queda destituido de Iena, pero por una cuestión, bueno, medio rara. No es que lo echan, sino que él renuncia pensando que los demás profesores se iban a solidarizar con él y no, eso no sucedió, se quedó prácticamente solo. La disputa del ateísmo, esta etapa de 1798, 1799, 1800, da toda una producción de textos de Fichte sobre el tema de la religión que es sumamente rica y sumamente compleja, pero que dejamos de lado, ¿no? Para no entrar en ese detalle. Lo que sucede sí es que a partir de 1800, eh, Fichte, bueno, se va obviamente de Iena, intenta conseguir trabajo en Berlín, consigue dar algunos cursos, pero no va a publicar más la doctrina de la ciencia, sino solamente obras populares. Obras populares quiere decir obras para un público amplio, en donde supuestamente expondría lo mismo, pero desde un punto de vista distinto, más accesible, más histórico, más cultural, digamos, más asible y no tan especulativo, digamos así. No deja de publicar la doctrina de la ciencia, pero no es que deje de trabajar. Va a seguir haciendo cursos y hay un montón de escritos, de manuscritos en realidad, posteriores como distintas versiones de la doctrina de la ciencia. Pero claro, ¿por qué nos interesa 1800? Porque ahí está justamente la cuarta fuente que vamos a analizar, que es el destino del hombre. Bien, esto entonces respecto de la producción, uno podría decir, eh, dentro de esas obras populares que va a escribir, por ejemplo, en 1804, 1805, 1808, ahí está, bueno, los caracteres de la edad contemporánea, los discursos a la nación alemana, ¿sí? Sobre el destino, sobre la esencia del sabio, perdón, y va a seguir con esas obras hasta 1810, 1813, que es lo que se conoce como el último Fichte, ¿sí? Este Fichte que teóricamente estaría más balanceado o equilibrado entre el Fichte más trascendental de la primera etapa, de 1794 a 1800, y el más especulativo, ¿sí? Más metafísico, digamos así, que se daría entre 1800 en adelante. Bueno, y finalmente en 1810 se crea la Universidad de Berlín. Fichte es uno de los que interviene en la fundamentación de la Universidad de Berlín y hasta incluso es nombrado rector, pero bueno, también su desempeño estuvo complicado y también terminó. Bien, también hay producción importante en esta última etapa, en lo que se conoce como el último Fichte. Podríamos decir, entre ellos se ha publicado hace poco la última obra de Fichte, que es La doctrina del Estado, una traducción de la doctrina del Estado. Bien, esto entonces en cuanto a consideraciones generales, una suerte de periodización. Fichte muere en 1814, porque bueno, su mujer se dedicaba a curar soldados en la guerra y él se contagió y bueno, siendo bastante joven, se murió. Vamos a decir dos palabras sobre Fichte en la historia de la filosofía. ¿Cómo aparece Fichte en la historia de la filosofía? En general aparece entre Kant y Hegel, ¿no? O sea, como un eslabón más de ese desarrollo del idealismo que iría de Kant a Hegel. Pero claro, aparece en la fundación de ese idealismo alemán y supuestamente con una influencia que se da solo en la época, particularmente en ese momento glorioso de Fichte de 1794 y años sucesivos hasta la disputa del ateísmo,
y solo, digamos, en corrientes cercanas, como por ejemplo el romanticismo, una influencia que será, por supuesto, más esporádica en el siglo XIX y en el siglo XX, y se construye una imagen de un Fichte como un determinado tipo de idealismo que, por supuesto, va a ser rechazado prontamente. Esta tergiversación o malinterpretación o deformación del pensamiento de Fichte se da porque la obra más conocida de él, El Fundamento de 1794, es bastante oscura, es bastante difícil. Solo se conoció entonces una parte de su obra y de manera entrecortada. Una obra que aclara mucho, que decía es la doctrina de la ciencia nova método, fue descubierta en el transcurso del siglo XX, en 1937. O sea, fueron descubiertos los manuscritos de las clases. Eh, y el segundo o tercer manuscrito en 1982. Es decir, recién en el siglo XX se da un conocimiento más acabado de la obra de Fichte, podemos decir entre los años 50 y 60, que es cuando se organiza la edición crítica, la edición completa, cuando una serie de pensadores importantes, de comentadores importantes, se proponen hacer una lectura independiente, ¿viste? O sea, una lectura que se quite de encima la versión simplificada de la historia de la filosofía, se quite de encima esto, digamos, la visión que lo reduce a un kantismo deformado o mal llevado, pero también un preludio deforme del idealismo absoluto, del idealismo de Hegel, digamos, ¿no? Y se propongan estos pensadores desde la década del 50, 60 del siglo pasado, entender, comprender a Fichte por Fichte y a través de Fichte, y no a través de Hegel o a través de Kant o a través de una deformación tergiversada. Ay, es idealismo subjetivo, es idealismo solipsista. Bueno, todo eso ha quedado en el ridículo hace mucho tiempo, aunque mucha gente todavía lo sigue diciendo, lamentablemente. Entonces, esta tergiversación, malinterpretación o deformación del pensamiento de Fichte, digamos, en Schelling va a pasar más o menos lo mismo, tiene distintos tipos, ¿no? Podríamos marcar por lo menos tres tipos de deformación. Por supuesto que está la deformación de los filósofos, ¿no? Es decir, Schelling va a ser el primer gran filósofo que lee a Fichte, que lo interpreta y que a partir de esa lectura engendra su propio sistema de pensamiento. Hegel hace exactamente lo mismo, ¿sí? El tema es que a partir de ahí queda esta idea, este rótulo del idealismo subjetivo o unilateral, que va a perdurar no solo durante el siglo XIX, sino también incluso buena parte del siglo XX, ¿no? Es decir, esa primera recepción condena a Fichte a esta idea de, bueno, es un idealismo del yo, entonces si es del yo está encerrado, porque... Bueno, todo eso es una barbaridad, no tiene ningún sustento en ningún texto, no han leído nada, digamos, han repetido lo que las revistas dicen que Fichte dice, pero eso no es hacer filosofía, eso es hacer periodismo. En este sentido, los historiadores de la filosofía, este sería el segundo tipo de formación, repiten lo que dicen otros manuales de historia de la filosofía, entonces no leen los textos de los que dicen que hablan. Y repiten sistemáticamente esa deformación de idealismo subjetivo o idealismo unilateral o lo que sea. Pero además, tenemos, y este es otro problema, ¿no? O sea, digo, está la deformación de los filósofos, uno lo puede entender porque el filósofo va a querer que Fichte diga lo que le conviene que diga para llevarlo a su propio sistema. Y esto, decía, es válido no solo para Schelling y Hegel, también es válido para eminencias filosóficas del siglo XX, ¿no? Que no vamos a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero muchos filósofos del siglo XX siguen diciendo cosas de Fichte que no son.
Pero eso no es tan terrible. Los historiadores, claro, el tema es que entonces tendríamos que pensar que los historiadores de la filosofía no leen filosofía, leen manuales de historia de la filosofía. Y entonces, como a la forma de un teléfono descompuesto o de la reproducción de una visión caricaturesca, se mantiene, se reproduce y nadie la cuestiona. Pero lo más terrible es que uno puede encontrar esas miradas tan pobres, tan superficiales, tan rotuladoras, incluso en especialistas en la actualidad, que siguen, digamos, que se dedican a temas aledaños, en donde por ahí, y cuando tienen que hablar de Fichte, vuelven a decir lo mismo que decían los manuales, lo mismo que decían los filósofos, no se dan cuenta de que no han hecho una lectura seria del asunto. Bueno, hecho todo este descargo emocional, que podría ser, por supuesto, mucho más extenso y mucho más complicado, ahora sí vamos a hablar de la doctrina de la ciencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora a continuación es una presentación de los puntos imprescindibles que tendríamos que tener en cuenta a la hora de, o previamente a leer los textos de Fichte que vamos a leer. ¿Qué es esto de doctrina de la ciencia? Vamos a partir de la pregunta así formulada brutalmente. ¿Qué es esto de la doctrina de la ciencia? Decíamos, Fichte entiende que su filosofía es la doctrina de la ciencia, que la filosofía, no su filosofía, sino la filosofía es doctrina de la ciencia. Es decir, es metafísica, ¿sí? Y esto implica pensar un sistema, como era en la época muy habitual, construir un sistema o mostrar la construcción de un sistema basado en principios fundamentales, de los cuales vamos a hablar. Y estos principios fundamentales tendrían que tener un primer principio fundamental. Vamos a ver cuál es. El punto de partida del pensamiento de Fichte es una suerte de exhortación socrática que uno puede encontrar en cualquier texto de Fichte, se puede encontrar esto, pero particularmente lo vamos a encontrar en la primera línea, o no en la primera, pero al comienzo de la primera introducción. Y esta exhortación socrática dice algo así como conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo es lo que decía el oráculo de Delfos, es la exhortación socrática de mirarse a sí mismo, quiere decir mirar tu mirar. Y acá la repetición de palabras no es casual, mirar el propio mirar, pero con ciertas particularidades o con ciertos rasgos que son muy importantes, ¿no? Entonces, la filosofía empieza con un rulo, ¿no? Con un volver sobre sí, con una suerte de reversión. Estoy haciendo un gesto con la mano de vuelta hacia sí. Y esto implica particularmente una abstracción, un separarse, la abstracción quiere decir separarse de todo lo empírico y particular. ¿Sí? Es decir, cuando se da esta exhortación socrática, el mírate a ti mismo es no te mires a vos como X persona singular, sino que trates de verte independientemente, separándote de vos, tal persona, tu vida, tus emociones y todo lo demás. Tratemos de ver qué es lo universal, qué es lo necesario que aparece en el mirar, independientemente de tu mirar que va a aparecer después, va a aparecer deducido. No te preocupes, no se va a eliminar. Pero en la abstracción tenés que separarte de lo empírico para poder ver cómo es el mirar en general, lo propio del mirar. Y entonces vas a poder captar en este mirar tu mirar el actuar. Si te das cuenta, ya estás actuando. Y esto es interesante, ¿no? Porque
y no estás actuando porque alguien te obliga, porque alguien te manda. Vos podés no mirarte si querés, no te mires si no querés. Pero si decidís actuar, es curioso, porque estás siendo exhortado por una afuera, pero al mismo tiempo porque vos quisiste actuar. O sea, mirar tu mirar. Y eso es una forma de acción. Mirar el mirar, mirar, es una forma de actuar. Es una forma de actuar que se está captando a sí misma, ¿no? Es un actuar que al volver sobre sí está viendo su propio actuar. Está viendo el ver, ver el ver. Y este es el movimiento propio de la autoconciencia. Es decir, somos sujetos conscientes, sujetos que a todos los contenidos de conciencia los podemos enlazar gracias a una suerte de autos o de vuelta sobre sí que el yo realiza, ¿sí? Pero que realiza para Fichte como producto de una decisión, de una autodeterminación. Es decir, el fundamento de la autoconciencia, ¿no? Es decir, la conciencia, ¿qué significa? Acompañamientos, ¿sí? Significa referencialidad a un objeto. Sujeto, objeto, sujeto, objeto, sujeto, objeto. Ese sujeto es el mismo, se unifica, es un autos, que en este caso además se está pensando a sí mismo. Y se está pensando a sí mismo como producto de una determinación a pensarse. Con lo cual, estamos viendo ahí que esa autodeterminación está a la base de la autoconciencia, ¿sí? Esa determinación es libre, absolutamente libre. Hay una exhortación a pensarse, pero cada uno tiene que pensarse por sí mismo. Entonces, por sí mismo va a determinarse, a pensarse, perdonen la cacofonía, y por sí mismo entonces va a producir esto que le está proponiendo la doctrina de la ciencia. Porque después, una vez que logre este momento fundamental, después puede avanzar a partir de la deducción. El hecho de pensar que la autodeterminación está a la base de la autoconciencia es lo que podemos decir, nos pone de manifiesto la primacía práctica, ¿no? Para Fichte hay claramente una primacía de la práctica, esto está enunciado por Kant. Digamos que Fichte toma el guante y obviamente lo lleva hasta las últimas consecuencias. Porque entonces examinar la conciencia es examinar los modos de actuar, es ver las acciones mismas de la conciencia. Esto es muy importante, ¿no? Más allá de que, bueno, Fichte mismo define a la doctrina de la ciencia como el examen minucioso de los distintos modos de actuar. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la conciencia no hay que verla al modo kantiano o fenomenológico de intencionalidad, ¿no? Es decir, conciencia es siempre referencia a un objeto, sino que conciencia, sí, por supuesto, es referencia a un objeto, claro que sí, pero cuando vamos a la instancia fundamental, diría Fichte o agregaría Fichte, nos encontramos con que esta conciencia en realidad es un modo de actuar, y esos modos de actuar tienen como fundamento último la autodeterminación de actuar. Con lo cual, el problema no es propio de la teoría, no es un problema del conocimiento, o mejor dicho, es problema del conocimiento en la medida en que es un problema también y fundamentalmente de la acción, o sea, de la práctica. No hay teoría separada, no hay un sujeto cognoscente separado que se pueda escindir de la autodeterminación a conocer, sino que la determinación a conocer es autos y por ende es una decisión de la propia voluntad de conocer. Y esto después lo vamos a aclarar un poco más con algún ejemplo que el mismo Fichte da
al respecto, pero que tenemos que entenderlo en todo, en la profundidad de su significado. Es decir, la primacía práctica entiende que la dimensión cognoscitiva tiene una dimensión más fundamental, más primera, que la explica, que la envuelve, digamos así, y que es justamente el actuar, que justamente el conocer un objeto es una forma particular de actuar, es un modo específico en que actuamos y en que en realidad lo que hacemos es suspender la acción para entregarnos a los datos que a través de los sentidos nos son dados, obviamente, respecto de un determinado objeto. Pero entonces, no actuamos, sino que, por decirlo así, dejamos que el objeto sea para conocerlo, pero ese dejar que el objeto sea, me afecte, etcétera, etcétera, es una forma de actuar. Es una forma de actuar. Para Fichte, ¿no? Obviamente. Esto nos lleva también a otra cuestión, ¿no? Entonces, insisto, lo más importante no es el conocimiento teórico, sino la acción, es decir, la práctica. Y por eso hablamos de primacía práctica. Y en este punto, dice Fichte, hay dos sistemas. Hay dos sistemas. Dos sistemas porque hay dos posibilidades de partir de un primer principio diferente. En realidad vamos a ver que Fichte dentro de estos dos sistemas termina volcándose por uno, ¿no? Obviamente, hay dos sistemas, uno no funciona y el otro sí, digamos así. Pero ¿cuáles son esos dos sistemas? Por un lado está el dogmatismo, ¿sí? Que tiene la particularidad de partir de la cosa o de la cosa en sí y a partir de ahí explicar el yo. Es decir, el yo se explica gracias a las cosas, pero primero están las cosas, ¿no? Y por otro lado está el otro sistema, el idealismo, que procede de manera inversa, que es que dice primero está el yo y a partir del yo se pueden explicar las cosas. Claro, el primer sistema, el dogmático, genera una suerte de sujeto pasivo, un sujeto cuya unidad está supeditada, se puede lograr, digamos, incluso su autoconciencia gracias a las cosas, si no, no se lograría. Mientras que en el otro rubro, en el otro costado, en el idealismo, efectivamente tenemos un sujeto activo, ¿no? Que, vamos a ver ahora, se pone a sí mismo. Y entonces, entre estos dos sistemas que Fichte presenta en su famosa primera introducción a la doctrina de la ciencia, el primero, el dogmatismo, conduce al fatalismo. ¿Sí? Esto lo toma de Jacobi, de la lectura que Jacobi hace de Spinoza. Es decir, ¿qué es el fatalismo? El fatalismo es que todo sucede necesariamente, ¿sí? Y no se puede modificar. O sea que el ser humano sería prácticamente un ser condenado a una secuencia de causas y efectos en donde no tomaría libremente ninguna decisión y por ende tampoco se haría responsable de nada de lo que haga o suceda, que en este punto es lo mismo. Entonces el dogmatismo conduce al fatalismo y el idealismo conduce a un sistema de la libertad o de la espontaneidad. ¿Por qué? Porque es el único sistema que puede dar cuenta de la libertad, es decir, de un yo que se pone a sí mismo y que gracias a ese ponerse a sí mismo puede poner también las cosas, puede dar cuenta del mundo, digamos así. Si no, no podría, ¿sí? Y esta libertad no se justifica a través de las cosas, sino por sí misma, ¿no? Gracias a esto que llamamos espontaneidad. Este tema de dogmatismo e idealismo es muy interesante porque la contraposición sirve para ver cómo Fichte va construyendo su sistema por oposición al dogmatismo, incluso en diferentes periodos de su producción filosófica esta oposición funciona, ¿sí? Garpa, por decirlo así.
le es útil para la construcción de su propio sistema. Pero además a nosotros nos interesa porque las primeras obras, particularmente la reivindicación de libertad de pensamiento, Fichte considera que el dogmatismo digamos, en el espacio jurídico, político y social es el despotismo. Es el despotismo, donde hay solo un príncipe o una cabeza que se considera libre y que al resto condena a sus propias decisiones unilateralmente. Es decir, a estar supeditados a las cosas, ¿sí? A estar determinados por este poder superior. En cambio, el idealismo sería lo coherente con los nuevos tiempos en la medida en que la libertad, el yo, no es algo exclusivo de unos pocos, del príncipe o de la nobleza, digamos así, sino que es algo accesible incluso a cualquier persona no culta, ¿no? Simplemente con dedicarse a este punto de partida que mencionábamos recién, podría descubrir efectivamente la libertad dentro suyo y a partir de ahí darse cuenta que las cadenas del dogmatismo, de la cosa en sí, como decíamos en esa carta inicial, en realidad nosotros mismos las estamos legitimando y convalidando cuando adoptamos una posición dogmática y en definitiva filodespótica. Y acá vamos a leer uno de los pasajes más conocidos indudablemente de la filosofía de Fichte, que se encuentra en la primera introducción a la doctrina de la ciencia. Bien, el pasaje dice: ¿qué clase de filosofía se elige? Depende, según esto, de qué clase de hombre se es. ¿No? Esta frase ha sido traducida de muchas maneras. El tipo de filosofía que se elige depende del tipo de persona que se es. Pues un sistema filosófico no es como un ajuar muerto que se puede dejar o tomar según nos plazca, sino que está animado por el alma del hombre que lo tiene, ¿no? Es decir, un sistema filosófico no se separa de la vida misma, no es algo que uno puede tomar o dejar, no es una manera de vestirse, una moda. No se puede adoptar indiferentemente. Un sistema filosófico está en nuestro espíritu mismo, tiene que ser coherente con nuestro espíritu mismo, si no es prácticamente un desdoblamiento, ¿no? Es decir, adopto una filosofía pero pienso y actúo de otra manera completamente diferente. Pero ojo, este pasaje no quiere decir que uno está condenado a elegir una determinada filosofía, sino que tendríamos que ser coherentes entre la filosofía que elegimos y nuestro modo de actuar, ¿sí? Y de alguna manera sí estaríamos condenados a elegir el idealismo si queremos realmente ser libres, ¿no? Ese es el otro punto. Si realmente queremos ser libres y no esclavos, y no sumisos, y no servidumbre de las determinaciones venidas de afuera, tenemos que efectivamente pensar y, entre comillas, elegir esa filosofía que nos sea coherente con nuestro modo de actuar. Dice en otro pasaje Fichte, en un texto que se titula Sobre la diferencia entre el espíritu y la letra en la filosofía, dice así: la filosofía consiste justamente en esta actitud, en esta disposición de ánimo, y ella es la única filosofía. La filosofía no es algo que flota en nuestra memoria o que está impreso en nuestros libros para ser leído. La filosofía es lo que ha conmovido y transformado nuestro espíritu y lo ha introducido en un orden de cosas superior espiritual. La filosofía tiene que existir en nosotros y nuestro ser entero, toda la formación de nuestro espíritu y nuestro corazón deben ser filosofía. Bien, esta es otra cita interesante respecto de la no separación entre filosofía y vida o filosofía y espíritu.
Para Fichte, volviendo a la primera introducción, entonces, si bien hay dos sistemas, hay uno que, si queremos ser libres, es el que vamos a tener que elegir, y ese es el idealismo. Entonces, la explicación que el idealismo construye del dogmatismo es que el dogmatismo o bien no asume, o bien asume y niega la libertad, ¿no? Es decir, no asume porque la considera una ilusión, la descarta, la libertad para el dogmático no existe, es una ilusión, o bien un dogmatismo más refinado, más filosófico, la asume, ¿sí? Pero la niega, es decir, construye libremente, actúa libremente, pero niega que sea efectivamente libre en su actuar. Bien, con esto podemos entrar en un concepto central de la filosofía de Fichte, por lo menos en esta etapa de Iena, esta etapa de 1794 y años siguientes, que es el concepto de yo. ¿Qué es el yo? Bueno, para entendernos, ¿no? Primero, yo es una palabra que todo el mundo entiende, curiosamente, que todo el mundo capta rápidamente y que además no la confunde, ¿no? Cada uno la capta y no la confunde con otro. Esto es lo maravilloso de la palabra yo. Bueno, salvo les niñes que les cuesta, digamos, pero no se confunde en líneas generales, una vez que la razón va despertando. Efectivamente, el yo es la razón, es la racionalidad, es la razón y sus modos de operar. Pero es importantísimo, como decíamos, abstraerse del propio yo, ¿no? Es decir, de las propias particularidades o singularidades y ver cómo procede. Y acá Fichte dice, podemos distinguir claramente, dice acá en la Nova Método, Doctrina de la Ciencia Nova Método, entre un yo que se piensa a sí mismo, un yo que se pone, y un yo que piensa algo, un objeto, una cosa, algo. ¿No? Es decir, en el primer caso, el yo que se piensa a sí mismo vuelve sobre sí. Es una actividad que no va hacia un objeto, no va hacia algo afuera, no es una actividad objetiva, sino que es una actividad que vuelve sobre sí. Y al volver, al regresar sobre sí, es una autoactividad. ¿Sí? Y entonces, claro, hay una gran diferencia. El yo que piensa algo objetivo, ¿no? El yo que pone un objeto, se pone en relación con ese objeto. Y en esa relación separa el pensante de lo pensado, o lo pensante de lo pensado. Separa sujeto y objeto. ¿Sí? Donde, por un lado entonces está el pensante o el ponente, el sujeto, y por otro está lo opuesto, lo pensado, el objeto. En cambio, en el primer caso, ponente y puesto, ¿no? Es decir, el yo que se piensa, que se pone a sí mismo, el yo ponente y el yo puesto, digamos así, son uno. No están separados, no se distinguen claramente. Bien. Vamos ahora a llevar esta observación tan importante sobre el yo, a la doctrina de la ciencia. La doctrina de la ciencia, como decíamos, es un sistema que parte de un primer principio fundamental, y si es primero, es indemostrable, o sea, no se puede demostrar de dónde proviene, no se puede deducir, si no, no sería primero, no tiene nada anterior, y podemos acceder a él gracias a una facultad que Fichte contra Kant, de alguna manera, valida, que es la intuición intelectual. La intuición intelectual es una capacidad de captación de la propia acción en su realizarse como acción. Es una captación inmediata, ¿no? Por eso es intuición, y es intelectual porque no se dirige a ningún objeto, no se dirige a nada sensible, sino que es una captación del propio actuar. Esta doctrina de la ciencia como sistema en las obras de 1794, ¿no? Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia y fundamento de toda la doctrina de la ciencia,
parte de un yo absoluto o un yo puro, ¿sí? Esto es una acción originaria, espontánea, esta coincidencia que mencionábamos recién entre ponente y puesto, o actuante y actuado, o sujeto y objeto, ¿no? Y este es precisamente el movimiento de la libertad. Fichte lo llama Tathandlung, una palabra alemana que inventa él efectivamente y que significa la acción hecho o la acción hecha, ¿no? O lo hecho a partir de una acción. Es una palabra intraducible, pero aún así ha sido traducida, ha sido utilizada por Goethe, pero además ha sido traducida como hazaña. Y de alguna manera tiene algo que ver con esto que señalábamos de la espontaneidad, ¿no? Este producir, este de pronto actuar, digamos así, que se da, podemos decir, en todo yo. Todo yo tiene esta Tathandlung. Este es el primer principio, entonces. Hay un segundo principio que es el no yo. El no yo indica limitación, ¿no? Es decir, al yo se le opone un no yo. Y este no yo viene a referir el choque, el obstáculo, lo dado, ¿sí? Todo aquello que viene a negar al yo, digamos así. Pero es un principio todavía abstracto y que se termina de comprender gracias al tercer principio, que lo que establece es que yo y no yo son puestos como limitados o como divisibles, no como esferas absolutas y completas e infinitas, sino como finitas y mutuamente limitadas. Y entonces acá, con el tercer principio, yo y no yo, limitados, aparece la finitud y aparece la reciprocidad, ¿no? Es decir, hay dos elementos que están siempre en acción recíproca o en tensión y que entonces de alguna manera están enlazados pero separados. Estos tres principios para Fichte se dan conjuntamente y están obviamente en el plano trascendental, ¿no? Es decir, esto es lo que supone toda acción. Toda acción supone libertad, limitación y articulación de la libertad y la limitación. Dicho en una versión muy simplificada, pero para que nos entendamos o podamos empezar a entendernos. Y estos tres principios permiten entonces, en definitiva, explicar la conciencia sin apelar a una regresión al infinito, ¿no? Es decir, a un a un poner que nunca termina de enlazarse. Y además permiten pensar la libertad dentro del sistema, ¿no? Es decir, si el yo que se pone frente a un no yo no se pone a sí mismo libremente, uno debería pensar o que no hay libertad o que esa posición supone otra posición, supone otra posición, supone otra posición y así al infinito, y entonces nunca habría una justificación de la posición. Gracias a que esa justificación de la posición llega a partir del autos, o sea, de la autoposición, entonces a partir de ahí el sistema se puede considerar un sistema, o sea, cierra como sistema, pero además cierra con la libertad adentro, no con la libertad puesta en un más allá que sabe quién dónde está. Bien, entonces esto que acabamos de contar forma parte de la primera parte del fundamento de la doctrina de la ciencia de 1794, que son los principios fundamentales. La segunda parte se ocupa de la teoría, ¿no? Es decir, del conocimiento, del yo y no yo limitados y considerados de manera dual, ¿no? Como dos. Esa segunda parte se resuelve en una tercera parte, que es la práctica, y que es una explicación obviamente más completa del problema del conocimiento. Esto que decíamos hace un rato, la teoría es un momento de la práctica, ¿no? Es decir,
El problema es que el fundamento de 1794 se publicó separado, ¿no? Primero la primera y segunda parte en 1794 y al año siguiente la tercera, que era muy importante, la práctica. Y entonces también se interpretó por separado. Y entonces Fichte necesitó reelaborar, reconfigurar su sistema y a eso viene la doctrina de la ciencia Nova Método, a mostrar cómo teoría y práctica son inseparables en realidad y entonces hay que analizarlas conjuntamente porque el detenerse, ¿no? El detener la libertad a partir de la limitación para conocer un objeto supone una libertad que se pone a sí misma, ¿no? Es decir, supone una libertad antes, por decirlo así, entre comillas, no temporal, no espacial, sino anterior y posterior, porque justamente la libertad es lo que va a permitir eh, explicar no solo el porqué, sino el para qué del conocimiento. En un pasaje muy interesante de la doctrina de la ciencia Nova Método, Fichte dice algo así: cuando un objeto se me da, voy a hacer una paráfrasis muy libre, cuando un objeto se me da, yo estoy condicionado a representármelo de tal manera. Se me da, en este caso acá tengo un mate, se me da el mate como mate, suave, marrón, con yerba verde, etc. Estoy condicionado, pero no determinado, dice Fichte. No estoy determinado. ¿Qué quiere decir? Yo podría representarme todos estos datos sensibles como si fuera un plato volador, o un gato, o no sé, lo que es una torta de cumpleaños. ¿Podría? Sí, podría. Aunque tengo la libertad de hacerlo, pero lo que no tengo es la veracidad para hacerlo, ¿no? Entonces, no lo hago porque este mate, si fuera un plato volador o una torta de cumpleaños, me va a implicar una serie de acciones posteriores que no serían coherentes. Ahora, si yo voy a sorber el mate, voy a tomar, efectivamente estoy actuando conforme a cómo me fue dado. Pero ¿soy libre de pensarlo de otra manera? Sí, puedo pensarlo de otra manera. ¿Eh? Que la vida adulta nos haya cortado la imaginación y la libertad es un problema terrible de la actualidad, pero no es un problema que no se pueda resolver. Ahora, para la práctica conviene que me lo represente bien, porque si pienso que esto es un plato volador, no podría tenerlo amigablemente acá a mi lado y a punto de sorberlo, ¿no? Bien, bueno. Terminamos con un último punto que vamos a llamarle así comunidad, ¿no? Si hicimos bien la abstracción del yo, el yo no es uno solo, sino que es algo de lo más común, es lo más común a muchos individuos, es más bien un nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros yoes y de hecho se me presentan, se expresan como seres racionales y los entiendo como seres racionales, aunque no pueda acceder a su conciencia, a su curso de conciencia, pero puedo tranquilamente pensarlos y representarlos como formando parte de un mismo nosotros. Y efectivamente, para Fichte, la individualidad, el individuo, es un resultado, no es un punto de partida. Se deduce, ¿sí? Se deduce de un nosotros. Se deduce en la medida en que se lo relacionan con el cuerpo propio y también se lo capta a partir de un entramado, una reciprocidad con otros, ¿sí? Y esta frase que vamos a ver después en el fundamento del derecho no natural: no puedo ponerme como ser racional sin poner al mismo tiempo otros seres racionales iguales a mí. Entonces hay acá un hacerse a sí mismo colectivamente, que algunos podrán llamar intersubjetividad, así se le suele llamar, o teoría de reconocimiento, la exhortación, pero que también es otro costado de Fichte que muestra que este yo no tiene nada de solipsista, sino que al contrario, es un entramado de yoes, ¿sí? Que se van configurando y gracias a que están entramados y se van configurando se pueden reconocer como individuos y personas singulares. Bien, lo que hicimos hasta acá entonces es ofrecer un panorama tanto de la primera doctrina de la ciencia, de cómo se presenta, se consolida una primera exposición
a partir de 1794 y de la reconfiguración o reelaboración a partir de 1796 en adelante. Y con eso vamos a poder analizar, también recordando la cuestión de la disputa del ateísmo, las obras, las fuentes que tenemos como lectura para las clases siguientes. Bueno, gracias por llegar hasta acá.